Buenas noches, profesor. Hoy mi grupo y yo vamos a presentar un video sobre la reforma agraria desde un punto de vista político. En este video argumentaremos acerca de la reforma agraria de 1967. En primer lugar, debemos contextualizarse. Entre los años 1931 y 1968, se vivió en el Perú una serie de gobiernos oligarca-militar, donde los oligarcas mantenían todo el poder controlando las masas con las Fuerzas Armadas. Agregando otro punto importante fue la creación del CAEM, una institución militar que cambiaría la mentalidad de los militares peruanos en los siguientes años. Además, se vivió en crisis constante marcada por la desigualdad social. Luego esto como el vaso al momento de la desaparición de la página 11, que consistía en el bajo precio de compra del crudo peruano. Finalmente los militares le dan golpe a Belaúnde Terry el 3 de octubre de 1968, empezando así el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. La primera fase de este gobierno fue un tiempo marcada por crisis que buscó la transformación de la nación mediante el Plan Inca, en respuesta a la opresión de los campesinos y en la búsqueda de combatir contra los pensamientos de los movimientos terroristas. Se promulgó la reforma agraria. En este video argumentaremos sobre entonces, ¿la reforma fue beneficiosa para el Perú? Nosotros creemos que sí, y lo argumentaremos a continuación. Entonces, Aspectos sociales. La reforma agraria tuvo un gran impacto en la vida de los campesinos, el cual les proporcionó tierra fértil para cultivar y vivir. Se implementaron programas también de desarrollo en las zonas rurales, que mejoraron el acceso a los servicios básicos como educación, infraestructura, servicios y servicios públicos en todas las comunidades rurales. La reducción de las desigualdades sociales en el campo contribuyó a la cohesión social. Se promovieron un sentido de permanencia e identidad entre los habitantes de esas áreas. Aspectos sociales. La reforma agraria tuvo un gran impacto en Aspecto político. En el aspecto político, la reforma agraria intentó redistribuir la tierra para crear una estructura social más justa, proporcionando así una fuente de centralización para el Estado. Originalmente anunciado como una medida de crisis social, en realidad se convirtió en una centralización masiva de las instituciones estatales que socavó la autonomía y la toma de decisiones políticas de los agricultores. Mencionaré algunas consecuencias de la reforma agraria. 1. La implementación de la reforma agraria facilitó una distribución más justa de la tierra, lo cual resultó en una disminución de concentración de poder en manos de un reducido grupo de terratenientes. 2. Se fomentó la participación política de los campesinos y se les concedieron derechos y reconocimientos como ciudadanos, fortaleciendo así la democracia y promoviendo la inclusión social. 3. Concentración del poder. La reforma agraria concentró masivamente el poder en manos del Estado y, a pesar de lo que algunos vieron como la necesidad de una recompensa agraria efectiva, esta concentración socavó la democracia y la participación ciudadana en la toma de decisiones clave, quedando poco espacio para la participación y autonomía local. 4. Cambio político. La consolidación de la reforma agraria ha dividido a la sociedad peruana. El desarrollo y distribución de la tierra provocó el descontento de diversos factores políticos y económicos. 5. Inestabilidad política a largo plazo. La transferencia de poder y la división política resultante prepararon el escenario para futuras crisis políticas. Además, esta reforma contribuyó la fortificación del Estado y la creación de instituciones encargadas de regular y salvaguardar los derechos de los agricultores. En conclusión, considero que los aspectos políticos de la reforma agraria sí benefició al país. Puntos económicos de la reforma agraria. Punto número 1. La redistribución de la tierra brindó a los campesinos acceso a recursos productivos, lo que incrementó su habilidad para generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida. Esto quiere decir que la redistribución de la tierra es un proceso donde se le da un poquito de tierra a cada campesino, permitiéndole mejorar sus recursos mediante su propia agricultura y permitiéndole mejorar las condiciones de vida de cada campesino. Punto número 2.
La reforma agraria estimuló la variedad en la producción agrícola, lo que aportó a la creación de empleo en las áreas rurales, impulsó la inversión en la infraestructura agrícola, lo cual incluyó sistema de riego y mejoramientos en los caminos, lo que facilitó la comercialización de los productos agrícolas. Puntos económicos de la reforma agraria. Punto número 1. Concluyendo y sintetizando la información, podemos decir que la reforma agraria en lo político disminuyó el poder concentrado de los terratenientes y los oligarcas, además que fomentó la participación política y propuso la inclusión social del campesinado. Además, ahí es donde se salvaguardaron los derechos de ellos mismos. Por otra parte, en lo económico, se les permitió al fin generar ingresos económicos, lo que concluyó en que se mejoraron sus condiciones de vida. Además, que en todo el país se logró una seguridad alimentaria por la variedad de alimentos y se crearon empleos en las áreas rurales. Por último, en lo económico, se impulsó la inversión en la infraestructura agrícola y en la comercialización de estos alimentos. Por último punto, en lo social, tenemos que se mejoraron su calidad de vida al brindarles acceso a sus propias tierras y viviendas. Además que se mejoraron el acceso a los servicios públicos en estas viviendas nuevas. Y se propició un sentido de pertenencia e identidad que desenvolvió en la cohesión social. Por último, concluimos que, aunque se puede decir que no se hizo de la mejor manera, la reforma agraria le dio al peruano más explotado y olvidado un mensaje de aliento, que el Estado no estaba ahí para oprimirlo, más bien estaba para ellos también, para darles apoyo y incluirlos en el proyecto nacional. Por estos puntos mencionados, nosotros concluimos que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el Perú. Concluyendo y